Muy buenos días a todos. Hoy es viernes de Monday. Hoy es el día de tomarnos un café con Tacum, hablando sobre Monday.com y las nuevas funcionalidades que nos trae durante el último mes. Hoy es 6 de mayo del año 2022. Exactamente hace unos 30 días atrás hicimos nuestro último taller de viernes, hablando de las novedades, las funcionalidades o como se dice al interior de Monday, los juguetes. Y esto es lo que permanentemente está sucediendo con Monday a propósito de el hecho que permanentemente está generando nuevas funcionalidades, nuevas acciones, mejorando las herramientas para potenciar pues mucho más lo que es el sistema operativo de trabajo más utilizado en el mundo. Estamos hablando de Monday.com, así que bienvenidos a todos. Espero que disfruten el diálogo que vamos a tener el día de hoy. Un saludo a todas las personas pues que se han venido conectando tanto de Colombia como de otros lugares, Chile, Argentina, México, donde tenemos pues un número de clientes importantes en Tacum Soluciones. Así que yo creería que sin más preámbulo, vamos a iniciar. Quisiera confirmar por el chat si mi cámara está encendida. ¿Me están viendo, por favor? Para saber si hago alguna, si pareciera que está viéndosela. Ok, perfecto. Listo, entonces vamos a dar camino el día de hoy a ver las novedades que nos ha traído Monday durante el último mes. Y vamos a leer la agenda. Hoy vamos a hablar de varios elementos, pero al ver la agenda nos daremos cuenta que vamos a trabajar mucho sobre los documentos de Monday, una herramienta la cual se ha venido potenciando sustancialmente y se han generado muchísimos esfuerzos por parte del equipo de desarrollo en Israel para hacer que los documentos en Monday sean cada vez más atractivos, generen mayor usabilidad para todos los usuarios y por lo tanto, pues que se conviertan en un componente sumamente relevante a la hora de identificar Monday como uno de un software de gestión interna, de gestión de procesos que permite inclusive, como ya lo saben, pero vamos a reforzar hoy, la generación de documentos, actas de reuniones, documentos resúmenes, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto que vamos a tocar es un tema asociado a unos permisos, ¿cierto? Y un tema de seguridad de la información y es el impedimento para que invitados, personas externas a la organización, pues vean quiénes son los suscriptores de un tablero. Vamos a hablar sobre la opción, la nueva funcionalidad para que nuestros documentos en Monday puedan tener un código QR que usted puede leer para acceder precisamente al tablero en donde se encuentra, perdón, al documento que se encuentra dentro de Monday. Vamos a ver cómo también los documentos podemos generar tablas de contenidos para agregar o eliminar columnas si es que así lo requerimos. Perdón, tablas de contenidos es ese, digamos, lista de temas, temáticas, títulos y subtítulos, estaba confundiéndolo con las tablas, para poder tener una visual más amplia del documento y podernos desplazar a un punto particular. Vamos a hablar sobre la generación de enlaces desde los documentos, ahí sí la inserción de tablas, columnas en los documentos de Monday y finalmente la posibilidad que ya tenemos de exportar a PDF. Vinculando algo otros elementos que quiero señalar sobre los documentos porque me he dado cuenta en la gestión con nuestros clientes que, digamos, no está siendo aprovechada esta capacidad de Monday de los documentos y posiblemente es por falta de suficiente información. Así que vamos a entrar de una vez en escena. Claramente, digamos que ustedes recuerdan que tenemos diferentes tipos de usuarios en Monday. Uno de esos usuarios son los invitados, que bajo el concepto claro, un invitado es toda aquella persona externa a mi organización, externa a mi grupo empresarial,
que al ser externa y por lo tanto posiblemente sea un cliente, sea un proveedor, sea un asesor externo a la organización, pues lo he traído a un tablero y hasta hace un tiempo esa persona podía ver a todos los suscriptores, entonces podía ver a todas las personas que hacían parte del tablero. Y ahí algunas compañías definieron, ¿no? Levantaron la mano y dijeron, consideramos que eso violenta de alguna manera la privacidad de la información que quiero tener ahí, no solo porque sea la persona, sino porque al ver la persona se ven datos personales, el correo, el teléfono, si allí está asociado, y Monday escucha, Monday atiende esa solicitud y pues toma algunas medidas frente a eso. Entonces, quiero ir directamente a hacer un ejercicio para que miremos cómo es que está funcionando esta parte y esta medida que toma Monday. Vamos a irnos a un espacio de trabajo. Me gusta trabajar sobre este muchísimo. Tenemos un tablero. Este tablero es de aprobación de proyectos. Por ser un tablero de aprobación de proyectos, pues además que existen unos iniciadores, hay un equipo, un comité. Este comité puede ser la alta gerencia, puede ser la asamblea, puede ser un equipo cuyos roles son personas que bien a todos nos interesa la seguridad de la información y la privacidad. Seguramente este equipo de personas querrán un mayor nivel de privacidad. Pero resulta que necesito vincular a alguien en este tablero y que es externo a mi organización, cualquiera sea el rol, cualquiera sea la persona. Puede ser el mismo usuario que desde afuera solicita un proyecto, una gestión o un caso, si es un área jurídica, y necesito darle acceso. Para el caso Andrea, para mi ejercicio, Andrea es una persona externa a mi organización. ¿Qué pasa en un tablero? Este tablero es de Tacum. Yo soy el creador. Cuando yo miro el tablero, veo en la parte superior que aparece la pestaña de invitar, ¿cierto? Donde claramente yo invito personas de mi organización y externas a ella. En este ejercicio demo tengo muchas personas que son externas a la organización. También tengo una pestaña donde puedo ver quién ha observado la información en en las últimas horas, días y demás o meses. Y puedo ver esta información y conocer quiénes son esas personas. Resulta que cuando yo voy a la cuenta de ese externo, que en este caso es Andrea, aquí tengo que esta es Andrea Pinto, hoy con las medidas que ha tomado Monday ya no se puede ver por parte de un invitado quiénes son o que pueda invitar o quienes vieron el tablero por última vez. No hay opción de invitar a más personas, ¿cierto? Ustedes dirán, bueno, pero finalmente está viendo quiénes son. Sí, y era la claridad que hacía Monday o que hace Monday desde el slide que les presentaba hace un momento, ¿no? Y es que hay que tener en cuenta que el invitado cuando entra al tablero y hay unas columnas de tipo persona asignadas y están asignadas esas personas allí, pues podrá ver esa información. Voy a hacer un ejemplo en donde voy a invitar a una persona distinta, en este caso a Laura Gómez. Acabo de invitar a Laura. Laura, al ser recientemente invitada, pues no hace parte de ninguna de estas columnas. Si me regreso donde estaba Andrea, pues Andrea no sabe que Laura está invitada. Voy a hacer algo adicional y es que voy a crear una columna de tipo persona en donde voy a dejarle con ese título y voy a asignar a Laura en este momento a este tablero. Por el hecho de haber sido asignada, si bien es cierto antes Andrea no podía verlas, ver que Laura hacía parte, ahora sí puede ver que Laura hace parte del tablero porque ha sido asignada. Digamos que en este escenario otra medida que yo puedo tomar es hacer que esta columna, ¿sí?, tenga una restricción de visualización, si es que requiero que esa columna de asignación de personas tenga un alto nivel de seguridad y esos externos no sepan quiénes son, yo puedo restringir la visualización de esa columna, ¿sí? Y con la restricción, pues defino quién puede verla y quién no. En este caso, solo yo podré verla. Si yo me regreso ahora donde Andrea, esa columna que era visible, ahora es invisible. Por lo tanto, Laura seguirá siendo invisible para Andrea.
Espero que ahí me haya hecho entender con este tema de la privacidad de la información y de la privacidad que se pretende dentro de los tableros. Entonces, miremos cómo estas opciones de visualización por última vez y de invitar a otras personas, pues queda absolutamente restringido, no hay que parametrizarlo, no hay que ir a una política y crearla. Ya Monday ha hecho eso por default y en este momento, pues un invitado no puede invitar a más personas ni puede ver quiénes están suscritos al tablero si es que no aparece por acá o si es que he bloqueado la columna. Ahora bien, vamos a continuar con la siguiente funcionalidad que nos trae Monday y aquí nos adentramos un poco en el mundo de los documentos. Entonces, tenemos que los códigos QR aparecen como una opción en el modo de impresión de nuestros documentos, ¿cierto? Entonces, ahora, dice aquí el texto, ahora podemos escanear el código con un teléfono móvil. ¿Cómo lo podemos hacer? Generando el documento Monday, volviéndolo un archivo PDF y guardarlo, o si lo he impreso, una vez de que esté impreso, yo puedo ver el código QR. El código QR nos va a aparecer en la primera página del documento, indiferente del número de páginas. Así que luego de impreso, yo puedo pasar mi lector de códigos QR desde mi smartphone, desde mi celular, desde mi dispositivo móvil e ir directamente al tablero de ese documento. Vamos a ver el ejercicio. Entonces, por acá tengo unos documentos, un documento que llamo infografías, que tiene pues gráficos, información, texto y demás, y otro documento que tengo que se llama informe de resultados. ¿Cómo accedo a este código QR? Pues claramente debo ir a la parte superior derecha, ir a los 3 puntos y lo que debo hacer es decirle imprimir. Cuando yo le digo imprimir por defecto, sea que lo vaya a volver un PDF, me aparece el código QR que pues claramente en el documento en sí mismo no está, solo aparece cuando le digo la opción imprimir, sea porque lo convierta en un documento, sea porque lo lleve a mi impresora, igual el código QR va a salir impreso. En este caso lo guardo como un documento PDF y al guardarlo, entonces se me va a ir a una carpeta, ya lo tengo por acá, no lo voy a llevar nuevamente, quedó guardado y vamos a ver cómo funciona lo del código QR. En este momento lo que voy a hacer es, espero que me confirmen si siguen viendo mi pantalla. Voy a activar en este momento mi celular y vamos a ver cómo funciona. Entonces por aquí tengo una opción para habilitar mi celular. Aquí están viendo. Empiezo a mover mi smartphone de un lado a otro, ¿sí? Y me confirman si están viendo lo mismo que estoy presentando. Están viendo la pantalla donde presento mi smartphone. A ver, yo verifico porque no tiene sentido que haga el ejercicio si ustedes no logran verlo. Sí, la veo. Perfecto. Gracias por quienes me están confirmando. Entonces, con mi smartphone, lo que voy a hacer es abrir mi opción de lectura de código QR. Aquí estoy en mi computador y aquí tengo el documento en otra pantalla. Ya leyó el código QR. Voy hacia el tablero, me está abriendo mi aplicación de dispositivo móvil que tengo instalada en mi celular y ahora se está dirigiendo al documento informe de resultados. Esto mismo que acaba de hacer, si bien es cierto, leí el documento desde otra pantalla, pero fui al código QR, pues si tuviera el documento impreso, estaríamos haciendo exactamente lo mismo y aquí ya puedo navegar dentro del mismo documento que tenemos allá. ¿Listo? Esta es otra forma, pues, de verificar que efectivamente nos está funcionando la opción de código QR. Aquí se acaba de mover el dispositivo, entonces, bueno, vamos a desconectarlo porque parece que hice algo mal por acá. Digamos que ya quedó comprobado, pues, el mecanismo de lectura del código QR, que ya lo podemos hacer. Muy importante si necesito teniendo el documento, no sé, estoy en una oficina, estoy en la calle, necesito ir al documento a hacerle una modificación porque quedó mal redactado parte del acta,
parte de una sesión, un contrato que yo tenía en Monday, lo tenía todo graficado, me lo llevé impreso y me di cuenta que hay un error y yo mismo lo puedo corregir, pues leo el código QR, entro desde mi smartphone, hago la modificación, vuelvo y le doy a imprimir, lo genero como documento, lo imprimo y bueno, no tuve que devolverme hasta la oficina para hacer 20 cosas diferentes. ¿Qué más podemos hacer con los documentos hoy en día? La tabla de contenido es muy importante. Se agrega esta característica de trabajo dentro de los documentos y ahora pues claramente nos va a permitir navegar muy fácilmente dentro de un documento. Entonces tenemos un documento que si bien es cierto este es corto, tendrá unas 5, 6, 7 páginas, pues qué tal que tengamos un documento cuya longitud sea de 50, 100, n número de páginas, un libro inclusive que he depositado acá, unas memorias que he escrito, una serie de actas continuas que se han realizado posterior a las visitas de campo que hacemos de nuestros proyectos, de nuestras acciones, porque a través del documento dejamos notificaciones, encuestas que estamos realizando en Monday y que estamos llevando a los documentos. Entonces, puede ser que esa sumatoria de información sea tan amplia y en esta parte de acá, pues mostramos el esquema del documento. En otras palabras, como el índice. Y lo que podemos hacer es identificar todos los componentes, estos son títulos y subtítulos, e irme directamente hacia donde está esa parte del documento y moverme sin ninguna dificultad. Cualquiera de los documentos va a traer ese mismo menú para desplazarme entre el documento y no tener que ir buscando uno a uno los títulos, pues que claramente puede llegar a ser sumamente desgastante. Entonces miren cómo Monday, que le ha invertido, repito, y eran mis primeras palabras, en este viernes 6 de mayo de 2022, pues le está invirtiendo a través de desarrollo muchísimos componentes a los documentos para hacerlos cada vez más funcionales, cada vez más agradables para que nosotros trabajemos sobre ellos. Aquí, antes de continuar con el siguiente punto que tiene que ver con documento y es la generación de enlaces, no sé, me parece valioso si le diéramos un repaso rápido a cómo llegar a todo el tema de los documentos, ¿no? Entonces, recuerden que la forma, tenemos como 3 elementos importantes en Monday. Aquí abro este paréntesis, que sé que no sobra para nuestros clientes y nuestros usuarios, esas personas que nos están acompañando hoy y que verán este video al futuro. Tenemos tableros, tenemos paneles y documentos. Esos son los 3 componentes más relevantes que podemos crear dentro de Monday. Todos, absolutamente cualquiera de las 3 opciones, las podemos agregar, tablero, panel o documento. ¿Sí? Claramente cuando yo agrego un documento, al agregarlo desde acá lo voy a agregar dentro de dentro del espacio de trabajo. Pero yo puedo agregarlo dentro de una carpeta también. Cuando yo me ubico en una carpeta que tiene N tableros, pues yo le doy los 3 puntos y también puedo agregar un documento desde acá. ¿Sí? Entonces, al agregar un documento, ¿sí? Igual que sucede con los tableros, si yo tengo un plan Enterprise, me va a decir si lo quiero privado o no. Si no tengo un plan Enterprise de Monday, me aparecerá posiblemente solo principal, pues cambio nombre o ubico un nombre que quiero y defino qué tipo de permisos va a tener ese documento y pues simplemente lo agrego y se nos va a crear acá en la parte inferior. Pero pues más allá de enseñarles cómo se crea un nuevo documento, quiero que miremos varias cosas. Entonces voy a ir acá a la generación de enlaces en cualquier momento. ¿Y qué es cualquier momento? Pues volvamos a ese hipotético caso donde tenemos un documento de N número de columnas, perdón, de información, de páginas, pero digamos que estoy haciendo una exposición, estoy haciendo un trabajo y esta gráfica tiene una relevancia para el resto de personas que están viendo el documento. Y frente a esta gráfica o un párrafo, noten que cada vez que yo me ubico frente a un párrafo, un título, ¿sí? Se despliegan estos puntos, ¿sí? O si estoy en un gráfico, se despliegan los 3 puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que permiten hacer esos 3 puntos? En un momento es subir o bajar esa imagen o ese texto, pero también se despliega una flecha hacia abajo. Y en esta flecha, lo que me dice es copia el enlace. ¿De qué me va a dar el enlace? Me va a dar el enlace de todo el documento, pero con la particularidad que cuando yo llevo el enlace y lo pongo en mi navegador, no solo me va a llevar al documento sobre el cual estoy trabajando, sino que específicamente se va a direccionar
a aquel lugar desde donde traje la URL. Por lo tanto, la URL del documento es única porque tiene un número un número de asignación particular, pero la URL desde donde la tomo es dinámica. Cambia, es distinta esa URL inicial a esta. Cuando yo vengo acá y le digo, vamos a ir un poco más abajo para que vean en este párrafo. Cuando yo le digo copiar enlace, la URL inicial es muy diferente, esta es muy diferente a la primera que traje para este, porque ahora me va a dirigir dentro del mismo documento, ya específicamente al lugar de donde tomé la información. Entonces, miren cómo esto puede tener diferentes modos de uso. Cuando estamos en ese documento amplio, estamos en una junta, puede ser que todos tengan o no acceso inmediato al documento, estén perdidos dentro de la reunión. Yo mando el enlace, la comparto, todos entran y llegan específicamente a la página, al lugar donde estoy en el documento. Eso es lo que podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Insertar tablas y columnas dentro de los documentos, pero no solo insertar tablas y columnas, realmente Monday en esto ha crecido bastante. Noten cómo yo tengo opción con un más que tengo en el lugar donde ubique mi cursor, ¿sí? Agregar contenido. ¿Y qué contenido puedo agregar? Agregar texto normal, grande, mediano, pequeño. Agregar viñetas, ¿sí? ¿Qué más puedo hacer? Agregar lista numerada, ¿sí? 1, 2, 3, 4, tantos componentes como necesite. Agregar una lista de verificación, A, B, V, D, X, Y, Z, lo que necesite. ¿Qué más puedo agregar? Miren todo lo que nos ofrece. Una cita, código, desarrollo de software, un separador, un texto de otro, un momento de otro dentro del documento a partir de esta línea que hemos puesto acá. ¿Qué más puedo agregar? Puedo agregar GIFs para darle un poco de humor, de sentido, de lo que necesite a mi documento a partir de una serie de GIFs que tiene precargados Monday y que simplemente yo puedo ir agregándolos. ¿Qué más puedo cargar para llegar finalmente a lo que nos propone la novedad? Separador GIF, imágenes, videos, archivos y tablas, diseños y tableros. Para el tema de las tablas, muy necesarias cuando quiero hacer algún tipo de comparativo, de resumen, bueno, muchas cosas puedo hacer. Nos aparece una tabla por defecto con 3 columnas y con 4 filas, pero yo quisiera ampliar esto a más columnas y filas. Si estuviera en otra herramienta, pues yo daría clic derecho y diría insertar. Eso no nos va a funcionar acá. Lo que tenemos que ir para agregar nuevas columnas o filas es ir a los punticos, ¿sí? O los separadores de esas filas o columnas, y al estar allí, pues doy clic y me va a sumar columnas o me va a sumar filas. ¿Y cómo hago para eliminarlas si el clic de mi mouse del lado derecho no funciona? También desde acá, no, porque cada vez que vaya acá va a ir sumando. Lo que tengo que hacer es pararme sobre la fila o la columna y poderla eliminar. Y como pueden ver, no solo elimino. Si tuviera un contenido A y este es un contenido B, lo que me propone esto es cambiar de posición entre columnas o cambiar de posición entre filas. ¿Sí? Miren esto que podemos hacer. Y el último punto de esto que se puede hacer en Monday, nuevamente, miren cómo desde el Plus hemos venido haciendo estas, sumando componentes, pero no es diferente a lo que puedo hacer desde acá. Aquí puedo también agregar muchos componentes. Entonces, vamos acá a decirle plus nuevamente y vamos a decirle diseño, también muy importante. Cuando hablamos de un diseño, es la posibilidad de tener una división de contenidos dentro del documento, ¿sí? Generar columnas de contenidos. Entonces, pues digamos que mientras acá puedo tener un contenido y voy a seguir escribiendo para que vean que hay un cambio, ¿sí? Aquí pudiera agregar un elemento diferente, no sé, quiero agregar una imagen y en este caso agrego la imagen y necesito crear una tercer columna para otro componente diferente, llámese
imagen o texto y simplemente ahora lo que hago es, ¿qué se me hizo? Copiar imagen y ahora, bueno, peguémosla pues con control V. Pero ahí mismo puedo definir otros descripciones, digamos, si es que estoy describiendo lo que corresponde a la imagen e inclusive aquí seguir insertando más imágenes y demás. Esta creación de columna es lo que nos permite trabajar en Monday. Miren que no habría, mejor dicho, no hay mucho que envidiarle a otras herramientas de texto, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer desde los documentos de Monday. Vamos a esta última y es exportar los documentos a PDF, porque bueno, digamos que tenemos un contenido amplio, importante, significativo. Ya vimos en la segunda herramienta que yo puedo dar la opción imprimir y cuando imprimo puedo volverlo un PDF, pero no necesito dar todo ese camino. Yo tengo un documento que me es importante y de una vez, así como le decía ahorita imprimir y me da la opción, miren que encima está la parte o la opción de importar a un PDF. Y yo puedo hacer la importación, él empieza a generar el PDF muy rápido, muy ágil, y me va a dejar el documento aquí listo para yo abrirlo y poderlo ya guardar como un archivo dentro de mi computadora, o sea, extraerlo de Monday, porque por ahora es un documento de Monday, genero el PDF y ahora ese PDF lo puedo mover entre diferentes equipos, sí, mi equipo personal, mi equipo portátil, mi equipo de escritorio, mi smartphone, llevarlo en diferentes lugares y aquí tengo el documento ahora abierto, ¿sí? Entonces, esto es lo que está sucediendo con los documentos en Monday. Estas son las novedades. Por favor, utilicen este tipo de herramientas que le agregan muchísimo valor a lo que ustedes están haciendo. Miren cómo podemos cambiar. Recuerden que cuando creamos el documento nos decía si era público, principal, si era privado o si era compartible. Aquí podemos hacer ese cambio si es que necesito en algún momento que el documento ya se convierta en un documento privado. ¿Qué quiere decir? Que si no lo hice en el inicio y quedó como tipo público, no significa que en el futuro yo no pueda volverlo privado. Miren cómo lo puedo volver privado y compartible. Cuando hablamos de compartible, es ese escenario donde ese invitado externo a mi organización también puede ver su contenido. Duplicar el documento, verlo en pantalla completa. Digámosle ver en pantalla completa. Ahora puedo ver el documento si es que estoy proyectando en una gran pantalla para que otras personas que están conmigo vean el documento. Ahora ya lo que hago es tener una visión mucho más amplia, doy escape para salirme de esa forma de verlo. Puedo guardar el documento como una plantilla. O sea, que puede ser que el documento, y vuelvo al ejercicio de un acta de reuniones, un acta de reuniones o un acta de asamblea siempre tendrá los mismos componentes. Cada vez modificamos es quiénes asistieron, cuáles son los puntos que se tocaron, pero hay una estructura básica. Yo puedo coger un documento, volverlo con esa estructura básica a una plantilla y simplemente llamar la plantilla cada vez que necesite hacer algo nuevo dentro del documento, a un cambio distinto, inclusive historial de versiones. Miren un documento, así como existe historial de versiones en Monday para documentos externos como PDFs, como un Excel, cualquier documento que yo cargue en Monday, imágenes, cuando hablamos de diseño, y puedo ver las versiones también para este tipo de documentos de Monday, yo puedo ver versiones y ver los cambios que se ejecutan y ver cuándo se hizo esa versión, ese ajuste a la versión, definir si quiero ver o no los cambios que se han realizado en las versiones anteriores. Eso se puede ver en los documentos de Monday. Así que es muchísimo lo que está sucediendo y no para. Se vienen más cosas, todavía estamos recién entrando en el segundo trimestre del año. El año de los 2022 trae un roadmap muy amplio para Monday en nuevos desarrollos, creaciones. Hay muchísimas sorpresas que vienen cada vez potenciando la herramienta. Y bueno, creo que no fue la excepción y no es la excepción el tema de los documentos. Entonces, espero que les haya gustado la información de hoy. Si hay alguna pregunta a propósito de lo que hablamos el día de hoy respecto a las novedades, adelante. Y en caso que no exista alguna novedad,
pues como siempre, darles las gracias por acompañarnos, darles las gracias por permitirnos llegar hasta ustedes, darles las gracias por creer en Tacum, por creer en nuestro equipo de trabajo. Los invitamos a que nos contacten, a que visiten nuestro canal de YouTube, donde finalmente estos videos van a reposar, porque ¿qué tal que alguien, un compañero suyo, necesite ver esta información? Y es más fácil decirle, mira, observa este video de 25, 30 minutos, donde vas a tener un contexto general de este tema particular. Tenemos muchos temas ya montados, muchos escenarios, y bueno, pues eso facilita mucho el compartir la información y trasladarla. Así que muchas gracias a todos. Un feliz fin de semana de mayo y nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo para todos y un feliz día. Hasta pronto.